La pandemia se va diluyendo, muchos de nosotros, la mayoría ya inmunizados, empezamos a dejar los barbijos, sobre todo en lugares o en espacios abiertos, pero se empieza a hablar y a analizar qué es y cómo repercute en nuestros organismos el post-COVID. Para analizarlo ya recibimos a Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, Vero. ¿Vos Bien, qué tal? bien, muy bien. Así es, los números indican que se va consolidando un descenso de las notificaciones, de las hospitalizaciones, y hay muchas reuniones científicas y de asociaciones médicas que empiezan a revisar y hacer balance de lo que nos dejó la pandemia. Claro. Se avanzó mucho en el conocimiento de la biología del virus, de cómo se transmite, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tratamientos sirven y cuáles no. Exacto. Pero hay algo que todavía es una materia pendiente, que es el post-COVID, porque se sabe muy poco sobre este síndrome. Cuando hablamos de post-COVID, hablamos de secuelas que dejan en aquellas personas que transcurrieron la enfermedad. Exactamente. Es un cuadro que recién la OMS lo definió y le puso nombre casi 2 años después de que hubiera comenzado la pandemia. No se sabe mucho, lo que se sabe, hay distintas definiciones y eso también hace difícil calcular con precisión cuántas personas lo padecen, porque Claro. para algunas agencias sanitarias, como la OMS, es cuando uno todavía tiene síntomas a las 12 semanas, para otros a las 4 semanas Sí. del cuadro agudo. Entonces eso hace difícil calcular y hay mucha divergencia entre las cifras. Algunos calculan que 1 de cada 5 podrían sufrirlo, otros 1 de cada 20, en fin. Cuando no se hablamos sabe de muy secuelas, bien. ¿de qué tipo de secuelas? Los síntomas son muy variados, van desde dificultad para respirar, fatiga, dolor de pecho, tos sostenida, caída del pelo, por ejemplo. Ajá. Incluso se describieron casos de diabetes de aparición súbita o tiroiditis, inflamación de la tiroides. Sí. Pero los que más se mencionan son dificultad para respirar, fatiga y especialmente uno que se dio en llamar niebla mental. ¿Qué es la niebla Esta mental? niebla mental es una dificultad para concentrarse, para hacer tareas ejecutivas, para planificar, cuando hay que hacer varias tareas al mismo tiempo. De esto se quejan mucho y tiene varias curiosidades este cuadro, porque aquí en la Argentina, en Buenos Aires, se está haciendo un protocolo de investigación justamente. Es un cuadro que tiene muchos componentes neurológicos. Sí. Este protocolo lo está haciendo FLENI, bajo el liderazgo del doctor Ismael Calandri, y lo que están tratando de ver es si responde a causas puramente biológicas o hay otros componentes. Porque uno puede suponer que, por un lado, algún resabio del virus queda en el organismo y esto puede provocar estas secuelas que se determina con el post-COVID. Ahora, ¿hay algo de relación también del aislamiento, el temor, el pánico que generó? Bueno, todos atravesamos lo que fue, sobre todo 2020, ¿no? La primera etapa de la pandemia. Digo, ¿hay algo que puede tener relación con ese escenario de pandémico, claro, a nivel mundial? Todo lo anterior, todo lo que vos mencionas, sí, puede tener dejar una impronta en el organismo. Hay mucha gente que dice que tiene, no sé si fobia social o definirlo de esa manera, pero que prefiere no tener vínculos con mucha gente que ha tenido dificultades para volver a sus lugares de trabajo. Exactamente. Hay muchas hipótesis. Una de las hipótesis menciona que podría ser la persistencia del virus, como Claro. por ejemplo ocurre con el herpes o el virus de Epstein-Barr. ¿No es cierto? Otra hipótesis menciona la inflamación crónica, pero hay estudios muy importantes, por ejemplo, publicados en revistas de gran prestigio como Nature, que mencionan que encontraron incluso modificaciones en la estructura del cerebro, un afinamiento de la materia gris o incluso una disminución del volumen del cerebro más notoria en personas que pasaron por la infección aguda de COVID. Lo cierto es que todavía son propuestas preliminares y por eso se está tratando de estudiar. Y como te decía, en este estudio y en la experiencia de los profesionales de FLENI, lo que se encuentra hay 2 curiosidades. Una es que se presenta en personas jóvenes. Sí. Las personas que tienen este síndrome de niebla mental, como se lo dio en llamar, Sí.
tienen alrededor de 45 años, mientras los pacientes que van a la clínica de memoria de Flenny tienen alrededor de 70, o sea, hay una diferencia de edad. Y la otra es que hay muchas personas que tuvieron cuadros leves, no estuvieron hospitalizados, por lo cual uno podría especular que se debió... Las secuelas debían ser menores. Exactamente, y sin embargo tienen estos cuadros persistentes. Pero hay una buena noticia. A ver. Y es que en la experiencia, como decimos, todo esto es preliminar, pero en la experiencia de los especialistas que están estudiando más a fondo este cuadro neurológico, a los 3 meses más o menos de comenzado, lo mantienen todavía el 72% de los pacientes. Pero al año ya la mayoría o casi todos están muy bien y el cuadro revirtió. Gracias, Nora. A vos, Vera. Seguimos de esta manera.